Hay un pecado que nadie condena. Wow. Vamos a comenzar a cometer ese pecado entonces. No es así, mi hermano. No es así. Vamos a poner en pantalla Santiago 4:17, Reina Valera, versión Reina Valera. Dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La Nueva Traducción Viviente dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y no hacerlo. Y la Nueva Biblia Viva dice: todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Y hoy quiero hablarles de ese pecado que nadie condena, el pecado de omisión. Hay una oración católica conocida como Yo Confieso. Esta oración describe que el penitente puede cometer al menos 4 tipos de pecados. Y una parte de ella dice así: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa, etcétera, etcétera. Sigue diciendo, ¿sí?, esta oración, otras cosas. Pero en esta oración se clasifica, y qué es lo que debemos apuntar en esta mañana. En esta oración se clasifica que el pecado puede ser de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Al pensar en esto, llegué a notar que los pecados más comunes o que juzgamos con facilidad se encuentran entre los 3 primeros grupos, es decir, el pensamiento, palabra y obra. Pero entonces quizás te preguntes, ¿cuál es el pecado de omisión? Y comúnmente los seres humanos tienen una escala de valores particular y propia. Para decidir cuál es el pecado más grave o el pecado más mortal, algunos califican el homicidio como el pecado más grave. Otros consideran el adulterio, otros la codicia, algunos consideran el chisme o la lujuria o la mentira como pecados muy graves. Y según nuestra apreciación, un pecado puede resultar más grande que otro, de acuerdo a las consecuencias que éste tenga. Pero, ¿es esto cierto? ¿Existe un pecado más grave que otro? ¿Usted qué piensa? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, nos dice el apóstol Santiago. Y te tengo que decir que delante de nuestro Dios todos los pecados son iguales. Para Él tienen el mismo peso, tienen el mismo tamaño, la misma gravedad y serán juzgados de igual manera. Pero preguntémonos entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? La palabra pecado en el Nuevo Testamento es traducida del griego hamartia, el cual, esta palabra literalmente significa errar el blanco. Errar el blanco. Y esta palabra denota la idea de no acertar, es decir, de alguien que falla en cumplir el propósito o meta que tiene establecido. Y esto quiere decir que cuando pecamos, lo que estamos haciendo en realidad es fallar en cumplir con el propósito que Dios tiene para vos y para mí. Ahora, preguntémonos, ¿cuáles son los tipos de pecados? Y al describir una lista de pecados conocidos, podemos ubicarnos fácilmente en 3 de los 4 grupos descritos en la oración Yo Confieso. Y estos se agrupan de la siguiente manera: pecados de pensamiento. Son aquellos que involucran la acción de pensar.
son conocidos como malos pensamientos. Allí en Mateo 15:19 Jesús dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Y aunque pensar es algo inevitable y algo que uno no puede controlar, también es cierto que podemos evitar que esos pensamientos nos controlen. Y entre los pecados de pensamientos más comunes tenemos la envidia, la codicia, los malos deseos, malas sospechas. Estos pecados están relacionados con los malos pensamientos, las malas intenciones. Pecados de pensamiento. Pero están también los pecados de palabra. Son aquellos que tienen que ver con lo que hablamos y cómo lo decimos. ¿Sabes, mi hermano? La Biblia describe a la lengua, ese órgano tan pequeñito, como la generadora de estos pecados. Allí en Santiago, capítulo 3, versos 5, 6, 8, 9, dice: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego. ¿Saben? Esta frase, encendida por el infierno, me impactó. Tan poderosa es la lengua. Verso 8. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Díganme, amados, si esto no es así. ¿Es así? Claro que sí. Es tal cual lo menciona el apóstol Santiago. Y entre los pecados más conocidos en este grupo tenemos la mentira, la calumnia, el chisme, falsos testimonios, injurias, maldiciones, blasfemias, murmuración, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer grupo, pecados de obra. Se describen en este grupo aquellas acciones pecaminosas. Es el pecado ejecutado, el pecado puesto en acción. Y estos son más visibles y quizás los más condenables. Y entre ellos se encuentran el homicidio, se encuentra el adulterio, se encuentra la fornicación, el hurto, el robo y otro tipo de pecados de acto. Allí en Gálatas, Pablo en el capítulo 5, verso 19 al 21, se nos advierte sobre esto. Dice que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, dimensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, dice Pablo, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Pero falta un pecado. Falta un pecado. ¿Qué pecado es el que falta? ¿Sabes? Los pecados anteriormente descritos son fácilmente juzgados, ya que pueden ser visiblemente notados por nosotros, considerando además que son desagradables, por supuesto, a Dios. Dios aborrece el pecado. Sin embargo, aparte de los tres grupos de pecados antes mencionados, existe un tipo de pecado que no es muy conocido en nosotros. Y por este tipo de pecado casi nadie es juzgado o condenado por el prójimo. Preste atención, por el prójimo. No he dicho por Dios. La escritura de Santiago, que acabamos de leer al principio, cuando comenzamos, describe un tipo de pecado relacionado con no hacer lo bueno. No hacer lo bueno. Lo que diferencia este pecado de los demás pecados es que este pecado no es condenado por el acto cometido, sino por el acto que se dejó de hacer. Sos condenado por este pecado no por lo que haces, sino por lo que no haces.
Y a este estado de inacción se le llama pecado de omisión. Ahora, pregúntate, ¿qué tipo de pecado es este? Pregúntale al lado, ¿qué tipo de pecado es este? Me estoy desayunando. ¿Qué es el pecado de omisión, mis amados? La RAE, la Real Academia Española, dice y define la palabra omisión como abstención de hacer o decir, faltar por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado. Y también lo define como flojedad o descuido de quien está encargado de un asunto. Este concepto permite definir al pecado de omisión como aquel estado en donde la persona deja de hacer lo que debe hacer, resultando desagradable a los ojos de Dios. Yo le llamo eso desidia. Y he notado en este último tiempo que hay mucho de ella en el cristiano. Es cierto también que siempre existió la desidia en la iglesia, pero esta se ha incrementado mucho más aún durante y después de la pandemia. Y si por acaso no sabes qué es desidia, desidia es un término que procede de un vocablo latino que hace referencia a la negligencia o a la falta de interés por algo. La desidia, por lo tanto, está asociada a la falta de cuidado, a la falta de aplicación y a la apatía. Esta actitud puede surgir en el cristiano, y está visto de que surge en el cristiano. Y tener indiferencia a lo que debe hacerse, o no darle importancia en cumplir lo que sabe que debe cumplir. Por lo general a nadie se le condena por esto, ni se le amonesta en la congregación. A lo mucho vas a recibir un llamado de atención del pastor o de tu líder. Sin embargo, no por esta razón deja de ser un pecado, mi amado, el cual puede ser cometido por muchas razones. ¿Y cuáles son estas razones? Bueno, vamos a ver cuáles son las razones. ¿Quieres ver cuáles son las razones? Bien. ¿Estás interesado en esto? Bien. Porque después de este mensaje basta de omisión, mi hermano. Vos lo has dicho, ¿eh? Razones o motivos para cometer pecado de omisión. Y presta atención, porque acá viene lo bueno. La Biblia describe claramente muchos ejemplos de personas que cometieron pecado de omisión. En cada una de estas narraciones bíblicas también se pueden ver cómo el pecado de omisión fue condenado y cuáles fueron las consecuencias que trajo a las personas que dejaron de hacer lo que debían hacer. Existen diversas causas, diversos motivos por el cual se puede cometer pecado de omisión, entre las cuales se destaca, en primer lugar, y esto no significa que sea la más importante, simplemente es el orden que yo le he dado, la apatía o la indiferencia. La apatía es un sentimiento caracterizado por la falta de interés, falta de motivación, falta de entusiasmo en realizar alguna acción, alguna cosa. La persona apática es indiferente a aquello que requiere acción de su parte. Es decir, no le importa no hacerlo o no tiene interés en hacerlo. ¿Estás escuchando? Entre los ejemplos más notorios de una actitud de apatía e indiferencia, tenemos, por ejemplo, al sacerdote Elí. Este fue indiferente al no reprender a sus hijos. Y allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, verso 13, muestra este llamado de atención de Dios a través del profeta Samuel, cuando le dice: ya le dije que por la maldad de sus hijos es condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios, y sin embargo no los refrenó. Y si usted después sigue leyendo, se va a dar cuenta de que Dios castiga y condena a la familia del sacerdote Elí. Los que vieron la necesidad
y no la suplieron, como lo dice allí en Mateo 25, 41, 45. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o como forastero, necesitado de ropa, o enfermo en la cárcel, y no te ayudamos? Él responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. ¿Cuántas veces, hermanos, vemos la necesidad de nuestro prójimo y no hacemos lo que debemos hacer? Hay otro, la actitud del sacerdote y el levita, allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 30 al 32. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. No hicieron lo que tenían que hacer. La iglesia de la Odisea, que no era ni fría ni caliente, allí en Apocalipsis 3:15. Dios le dice: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Cada una de estas actitudes apáticas fue condenada y considerada una omisión. Otra causa o razón es la negligencia. Según la RAE, Real Academia Española, la negligencia es un descuido, es una falta de cuidado o falta de aplicación. Un ejemplo de negligencia y omisión se observa en la parábola de los talentos, que cuenta Jesús allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 14 al 30. Todos la conocemos, la hemos leído más de una vez, la hemos predicado más de una vez. En ella se describe un hombre que había recibido un talento para multiplicarlo. Cuando el Señor regresa a arreglar cuentas, este hombre presentó una excusa, siendo llamado negligente por no realizar lo que se le había exigido. Una persona negligente no pone cuidado en lo que hace. No pone cuidado en lo que hace. Muchas veces los accidentes de trabajo suceden por negligencia, por no poner cuidado en lo que uno hace. Es decir, que no cumple con la responsabilidad que se le ha delegado. El Señor condenó al negligente al llamarlo inútil, ordenando echarlo a las tinieblas de afuera. Es la última frase que yo quisiera escuchar de la voz de mi Señor. Échenlo a las tinieblas de afuera. Y esta misma actitud negligente fue la que tuvieron también las 10 vírgenes insensatas. Todos conocen también la parábola que describe allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13, lo cual también les trajo condenación. Al no prevenir algunas de ellas, el llenado de aceite de sus lámparas para poder asistir a la boda de los novios. Ellas fueron también sacadas y no les fue permitido entrar. La tercera causa o razón es la pereza. La pereza es otra causa, mi amado, por la cual se puede cometer pecado de omisión. Y la pereza está de moda, ¿eh? No crean que es algo que no está. La palabra pereza se traduce de la palabra hebrea sla y de la palabra griega notros, que significa indolencia. Y esto quiere decir que a un perezoso no le duele, no le incomoda si algo bueno se deja de hacer. Esta indolencia se debe a la flojera, se debe a la falta de voluntad,
por hacer lo necesario para que las cosas se logren. No pone nada de sí. Se tira allí en una silla y dice, bueno, listo, que hagan los demás. El libro de Proverbios da claros ejemplos, mis amados, de la conducta indolente del perezoso y cómo éste le afecta. Uno de estos textos dice allí en Proverbios 19, 15, 16, la pereza conduce al sueño profundo. ¿Cuántos duermen dentro de la iglesia, mi amado? Y no es por cansancio, es por pereza. El holgazán pasará hambre. El que cumple el mandamiento cumple consigo mismo. El que descuida su conducta, ¿qué dice? Morirá. Esto demuestra la omisión de una persona perezosa y el resultado que va a tener esa pereza. Termino esta causa o razón con lo que escribe Pablo a los romanos, allí en el capítulo 12, verso 11. Dice Pablo, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. No seas perezoso. Serví al Señor con el fervor que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Cuarta y última causa o razón del pecado de omisión. Son las excusas o la autojustificación. Saben, mis hermanos, yo tengo una bolsa de consorcio negra llena de excusas y de autojustificación de muchos de ustedes. ¿Sí? No le he sacado todavía ya. Si ven una bolsa negra de consorcio, ¿sí?, inflada allí en el cesto de la basura, bueno, no la abra. ¿Sí? Las excusas no son, mis amados, exactamente un motivo para cometer pecado, por supuesto, porque a veces las excusas son verdaderas, son reales. Pero hay excusas que son presentadas por aquellas personas que dejan de cumplir su responsabilidad. Según la Real Academia Española, la excusa es un motivo o pretexto que se invoca para eludir, esquivar, gambetear, ponele el verbo que quieras, una obligación o disculpar una omisión. Uy, dejé de hacer esto, ¿qué excusa pongo? Sabes, en la parábola de la gran cena que relata Jesús allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, se puede ver cómo los invitados a esta celebración comenzaron a excusarse. Hay un rey que quiere hacer una gran cena y llama a las personas, a los príncipes, a otros reyes, gobernantes, a la gran cena, y estos comienzan a excusarse. La palabra griega que traduce excusarse es paraiteomai. Y esta palabra se usa en el sentido de rogarse afuera, pedir a un lado, rehusar, declinar o evitar. Los invitados a esta gran cena prácticamente rogaron que los dejaran afuera, rehusando cumplir con su responsabilidad de asistir a este evento que fue previamente anunciado y que ellos tenían la obligación de acudir a él. Este acto es considerado una omisión. Al finalizar esta parábola, el Señor dice que aquellos que fueron convidados y luego se excusaron, no disfrutarían de ese gran banquete. Lucas 14, 24. Mi hermano, no te quedes fuera del gran banquete. No te excuses, mi amado. Si se te invita, si se te convoca, si se te compromete, pues asistí, hacé, obrá. Un ejemplo más del relato bíblico, y uno quizás de los ejemplos bíblicos que describe completamente las consecuencias y que te quedó duda todavía sobre lo que es el pecado de omisión, las consecuencias que tiene el pecado por omisión, es el incumplimiento del deber por parte del centinela. Vamos a leer ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 1 al 9, el siguiente relato. Dice, el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile, cuando yo envío la guerra a algún país y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela,
Si éste ve acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha la trompeta, pero no se da por advertido, y llega la espada y lo mata, él mismo será el culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido de la trompeta, pero no le hizo caso, será responsable de su propia muerte. Pero si hubiera estado atento, se habría salvado. Ahora bien, si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad. Pero al centinela yo le pediré cuentas de esa muerte. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela. Te está hablando a vos, mi hermano. Te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Te he puesto por centinela de tu hermano. Te he puesto por centinela de la gente que está afuera sin conocer al Señor. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Son palabras pesadas, mi amado. Te las vuelvo a leer. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si vos no le advertís que cambie su mala conducta, el malvado va a morir por su pecado, pero a vos, dice el Señor, te voy a pedir cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta, y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Un centinela o atalaya, según la versión Reina Valera, era la persona encargada de vigilar si se aproximaba algún ejército enemigo a la ciudad, con el fin de advertir con mucha antelación ese ataque. Y esto se hacía desde una torre o desde algún lugar elevado, con el propósito de divisar el peligro a lo lejos. Este texto que acabamos de leer deja claro que si el centinela o el atalaya no cumplía con la tarea de advertir el peligro que corría la ciudad acechada, toda la responsabilidad por las muertes de las personas de esa ciudad caería sobre él, caería sobre el centinela. Iglesia, este ejemplo representa un vivo ejemplo de lo que es un pecado por omisión. Muchas veces omitimos hablarle a alguien y esa persona puede no tener la oportunidad de ser salvo. La Biblia dice que a vos, a ti, Dios te pedirá cuentas de su sangre. Pecado de omisión. Pase a adoración, por favor. Espero que en esta mañana, mi amado, Dios te abra los ojos espirituales y te des cuenta cuánta omisión a veces tenemos en nuestra vida y de que vamos a rendir cuentas. A modo de conclusión, y ya terminando, los ejemplos bíblicos que hemos leído con anterioridad no nos muestran a personas blasfemas, no nos muestran a homicidas, no nos muestran a adúlteros, sino nos muestra a personas que dejaron de cumplir simplemente con la responsabilidad que tenían asignada. Es muy común condenar pecados como el adulterio, es muy común condenar pecados como quizás la fornicación, la blasfemia, la mentira, el homicidio, el robo, etc. Es común condenarlos. Y ciertamente estos pecados son condenables y son fácilmente juzgados por la sociedad y en especial dentro de las congregaciones. Sin embargo, es muy raro escuchar que a alguien se le condene porque no visitó a un enfermo, que a alguien se le condene porque no estuvo pendiente de ayudar al que no tenía alimento en su casa. Es extraño que a alguien se lo condene porque no llevó el mensaje de salvación al perdido o porque no ha orado durante la semana.
Es muy poco común que se condene a un padre que no reprendió a su hijo cuando debía hacerlo, como el caso del sacerdote Elí. O que se le llame la atención a una persona que no desarrolló el don que Dios le dio. Casi nadie condena o juzga la omisión como un pecado. No se trata de buscar condenar al que comete pecado por omisión, sino de entender que este tipo de pecado es tan condenable como lo son los demás. Y que Dios espera que cada uno de nosotros cumpla con el propósito. Mi hermano, Dios espera que vos cumplas con el propósito para el cual has sido creado, para el cual has sido llamado, para el cual has sido salvado por la sangre de Jesús. Y como dijo el escritor John Maxwell, el pecado más grande que puede cometer una persona es no ser lo que Dios quiere que sea. Muchos de nosotros cometemos ese pecado de no ser lo que Dios quiere que seamos. Y hoy es un buen día, mi amado, para empezar a ser lo que Dios quiere que vos seas. Amén. Él quiere que vos seas un hijo de Dios, que estés dispuesto a hacer todo lo que se te solicita. Hoy es un buen día para empezar a hacer lo que Dios quiere que vos seas. Sin omisiones, cumplamos con lo que Dios a cada uno nos corresponde. Dios te ha dado algo para hacer, pues hacelo, porque dentro del cuerpo de Cristo sos parte, sos miembro y sos necesario. La iglesia de Cristo no tiene que pecar por omisión. La iglesia de Cristo en realidad no tiene que pecar por nada. Pero hoy te has dado cuenta que muchas veces has pecado por omisión. Y eso realmente Dios lo condena.